Hemos llegado al final de la jornada, un año más, y bueno, nosotros lo que pretendemos en estas jornadas es que se aprenda algo, ¿no? Por lo menos que salgamos mejor informados que antes de entrar, ¿no? Bueno, ya he dicho esta mañana que nosotros planteamos estos dos temas, y planteamos el tema de la PAC y el tema de los desequilibrios territoriales en la modernización de regadíos. Con el tema de la PAC, pues, amigo Ricard, muchas gracias. Te has desplazado desde Europa aquí para estar con nosotros y explicarnos un poco por dónde vienen las líneas de la nueva propuesta, ¿no? Por lo tanto, muy agradecido de tenerte aquí con nosotros. Con el tema de los desequilibrios territoriales, pues no es menos cierto que hemos tenido aquí 6 comunidades autónomas y que, bueno, hemos invitado a comunidades autónomas para que nos explicaran cuál es el sistema de financiación que ellos utilizan y han estado utilizando, ¿no? Bueno, se han dado cifras, quizás, bueno, pues lo que decían las órdenes que han ido sacando a lo largo de estos años. Y bueno, han sido unos años que no en vano nosotros hemos hecho una modernización y hemos modernizado 60.000 hectáreas. Una buena parte con el Gobierno de Aragón y una mayor parte, una gran parte, con SEIASA, en aquellos momentos SEIASA del Nordeste. Y, bueno, ¿cuáles han sido los inconvenientes que hemos ido encontrando? Pues, hombre, los inconvenientes que hemos ido encontrando han sido, en buena parte, cuando nosotros nos empezamos a plantear la modernización de regadíos, habían varios, ¿no? Primero, el tema de los fondos, el tema de la financiación. Hubo que hacer un convenio con los bancos y un convenio a 25 años. Y los bancos nos decían, y no puede ser a 15. Y nosotros les decíamos, ¿queréis cobrar? Pues si queréis cobrar, 25. Y si no, no se puede pagar. Después lo hicimos también con el tema del amueblamiento de las parcelas, porque cuando tú modernizas, lo más importante es olvidarse del sistema de riego anterior y ponerse a regar con el nuevo, ¿no? Y había mucha gente pues que o no podía ir a una ayuda del 613 o tenía bastante extensión y no se lo cubría y hicimos un convenio con el ICO y el primero lo hicimos a 35 años. Quiero decir con esto de que la modernización hay que entenderla como una cosa que, y lo hemos dicho muchas veces, o sea, es más importante el tiempo para pagar que la propia subvención. A mí deme años para pagar, porque si no, no puedo, Pero bueno, en resumidas cuentas hemos hecho unas modernizaciones cumpliendo, entiendo yo, toda la demanda de la sociedad. Por eso se dice que cuando pedimos ayudas, cuidado, que nosotros, mejor o peor, estamos en un Estado de Derecho, tenemos unas concesiones y el ahorro de agua y el poder hacer un uso más eficiente del agua era una demanda de la sociedad, también nuestra, por supuesto, también nuestra, por supuesto. Pero también es justo que haya apoyo, dijéramos, de la Administración. Y hemos hecho unas modernizaciones intentando ahorrar agua. En el ahorro de agua, ahora yo siento que ya se ha ido Pedro, pero en el ahorro de agua yo tengo que decir, y lo he dicho en muchos sitios, incluso en Europa, Ricard, lo he dicho en muchos sitios que nos hemos equivocado. Y nos hemos equivocado porque hemos querido defender un ahorro de agua basando en metros cúbicos por hectárea. Metros cúbicos por hectárea.
Y cuando decía Pedro, es que va bien para pagar, es que si no hacemos una doble cosecha y no forzamos la producción, no pagamos. Tenemos una inversión de 10.000 euros por hectárea los primeros. Y si no, no podemos pagar. Entonces, vamos a ver, mi pregunta es, si antes nosotros, con una cantidad de agua, producíamos 12 toneladas de alimento, y en estos momentos, después de modernizar, con la misma agua, producimos 20 toneladas de alimento, ¿hemos ahorrado agua o no hemos ahorrado agua? ¿Eh? Pues bueno, pues eso es lo que hemos venido haciendo. Eso es lo que hemos venido haciendo. Estamos cumpliendo lo que nos está diciendo continuamente la FAO, lo que nos está diciendo la ONU, de que hay que, en el año 2070, se habla de doblar la producción de alimentos para poder dar de comer a la gente, y que lo tenemos que hacer con la misma agua y con la misma tierra. La misma agua y con la misma tierra. Pues no hay más remedio que forzar la producción. Si es que son habas contadas. O sea, nosotros hemos aumentado la producción en un 60, un 70% y no gastamos más agua, pero sí que gastamos la misma. Efectivamente, si el cómputo se lleva por hectáreas, estamos gastando la misma agua por hectárea. ¿Cuál es la diferencia? Pues que producimos un 40, un 50, un 60% más de lo que producíamos antes. Y lo estamos haciendo con la misma agua y con el mismo suelo. Por lo tanto, algo hemos ganado. Hemos medido el agua. No es el ejemplo de Ríos del Alto Aragón. Esto no es importante para Ríos del Alto Aragón porque desde que nacimos como comunidad general la hemos medido siempre. Pero bueno, ahora la medimos con contador y pagamos con contador. Hemos instalado telecontroles, hemos aumentado la regulación interna dentro de las comunidades, pagamos por tarifa binómica, o sea, quien más gasta, más paga, quien menos consume, menos paga, y además, pues bueno, estamos haciendo el GIS, estamos haciendo la teledetección, o sea, estamos tratando de estar al día, porque cuando se habla de modernizar, hay dos modernizaciones. Una es modernizar el territorio, pero hay otra que es tan importante como la primera, que es modernizar la gestión del agua dentro de las comunidades de regantes. Y eso también lo hemos hecho. Eso también lo hemos hecho. Hemos dado cursos de formación. Hemos informatizado todas las comunidades. Hemos hecho nuestro propio programa dijéramos, de funcionamiento. Hemos renovado ya ese programa. Estamos todos los días mejorando el programa. Estamos trabajando con la universidad, estamos trabajando con Aula Dei, estamos trabajando con el CSIC, estamos trabajando con todo el mundo, ¿no? Y por lo tanto, estamos haciendo una modernización de las propias comunidades de regantes que a la vez es muy importante. Creo que hemos cumplido sobradamente y ahora lo que queremos acabar de cumplir, modernizando pues esas 30.000 hectáreas que nos quedan ahí colgadas. Cuando los fondos de financiación, yo esta mañana me quejaba de que efectivamente hay unas desigualdades y aquí se han visto, aunque, bueno, más o menos se haya podido entrar más en el detalle o menos en el detalle, pero aquí se ha visto que hay unas diferencias importantes, muy importantes. Yo sé quién ha modernizado aportando, y no voy a decir nada, aportando el 15%, y sé quién ha tenido que modernizar aportando el 100%, y hasta más del 100%, porque están los costes internos activados que hay que pagarlos. Entonces, bueno, lo que decía antes, ¿no? Es decir, estamos en un país que somos comunidades autónomas, bueno, a través de un sistema de comunidades autónomas que son soberanas, y no digo nada en contra,
son soberanas para utilizar los fondos, fondos del segundo pilar, fondos que si no me equivoco, no entiendo mucho del tema de la PAC, pero si no me equivoco, se han generado del primer pilar. Ahora he visto que va a haber que cofinanciar el 15%, pero hasta ahora son fondos que han salido del primer pilar, del nuestro, de aquel que eran los pagos básicos, y que, sin embargo, el retorno de esos fondos a los agricultores no ha sido igual para todos. No ha sido igual para todos. En unas comunidades hay más retorno al agricultor y en otras comunidades hay menos retorno al agricultor. Y no digo nada. Pero vamos, ha habido desigualdades por decir esto, y lo tengo que decir, consejero, y además no estabas tú entonces, ha habido desigualdades incluso en la propia comunidad autónoma. Quien modernizaba aquí con el Gobierno de Aragón y hicimos una buena parte tenía el 65% de fondo perdido y tenía que pagar el 35%. Nosotros, al final, hemos acabado pagando el 100% casi todo. Casi todo lo que hemos hecho, acabando con la empresa Seyasa, casi todo el 100%. Hay que decir que nos ponen una cantidad de dinero, que no nos cobran intereses y que lo devolvemos del año 25 al año 50 y no pagamos intereses, pero pagamos el 100%. Y ahora, bueno, yo estoy muy preocupado con el sistema este de decir, en Aragón tenemos el 40%, pero tenemos el 40% siempre y cuando la parte de subvención no supere los 3.200.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que funciona muy bien para las comunidades de 600, 700, 800, ya casi no lo cogen, para poderse llevar ese 40%. Nuestras comunidades, y desgraciadamente son pequeñas, pero tienen 4.000 hectáreas, la mayoría, o 3.500 o 4.000. Los proyectos de modernización pasan a unas cantidades pues, de 40 millones de euros. El sistema de Aragón, y lo entiendo, no acuso a nadie porque el presupuesto es el que es y da para lo que da, ¿vale? Pero decimos, esos proyectos que son 40 millones de euros pueden percibir, en todo caso, si es seleccionado por el Gobierno de Aragón, y otras comunidades también lo hacen, en torno a 3.200.000 euros. ¿Qué quiere decir esto? Y antes lo hablaba con señores de la banca. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que salir a pedir al banco, si el proyecto son 40 millones, tengo que salir a pedir al banco 36,5 o 36,800. Primero, el banco me los tendrá que dejar. Segundo, se los voy a tener que devolver en 25 años. Y la consecuencia de eso es que cuando tú haces las cuentas, en esos 25 años, devolver 36,5 millones de euros, más los intereses, la cota se dispara a 500 euros por hectárea. Y los regadíos del interior no aguantan 500 euros por hectárea. En España los regadíos del interior aguantan 200 euros por hectárea y año, y no aguantan más. Por eso, tenemos al presidente de Seyasa, ojalá Seyasa tengáis dinero para poder hacer modernizaciones, porque eso sí que nos permite que el pagar en 50 años, la cota no nos sobrepasa los 200 euros. Y ahí podemos. Si no, esta mañana me preguntaba la prensa, ¿vais a poder pagar 200 euros? Sí, 500 no, la gente va a tener que parar. ¿Va a tener que parar o no va a poder modernizar? ¿No? Si esos sistemas se producen dentro de Aragón, se producen a nivel nacional. Y como se tiene que ir la directora, tengo que acabar. Iba a hablar tiene un problema, lo he dicho esta mañana, de la huelga de Renfe. Tenía
hablar un poco del tema de la energía, porque el papel lo aguanta todo y cuando se dice que balsas con presión natural, pues lo primero que hay que tener son desniveles, ¿eh? Si no hay desniveles, no hay balsas con presión natural, ¿vale? O sea, yo soy presidente de una comunidad que tiene que bombear 4.000 hectáreas porque ni tan siquiera podemos hacer una balsa de copa para llenarla con P6. Y que me vengan a decir que aquí se puede hacer la balsa en cualquier sitio y se ponga el ejemplo de Valdepatao, a ver quién riega de Valdepatao sin energía. Por lo tanto, hace falta energía. Eso está claro. Pero bueno, hablaremos de autoconsumo otro día, ¿eh? Y a ver si ya que se ha suspendido el impuesto al sol, pues el reglamento que salga nos permite trabajar y autoconsumir y no nos tenga que seguir pasando, porque tú que eres de Europa, Ricard, lo que tienes que decir que no es muy buena eficiencia energética que yo tenga 7 minicentrales, riegos del Alta, y tengamos que tirar toda la energía por la noche porque no nos la compran, y estar comprando para bombear, que bombeamos el 80% en P6, a 6 céntimos de euro el kilovatio, ¿eh? Algo hay que hacer para que yo pueda utilizar la energía que produzco. Y termino agradeciendo a todo el mundo vuestra presencia aquí, consejeros, políticos, amigos, regantes y a todos. Y yo lo que voy a dejar es una pregunta en el aire, ¿no? Porque no da para más. Es decir, ¿es justo que unos paguen el 15% y otros el 100%? Siendo todos del mismo país y vendiendo los productos al mismo precio. Ahí queda la pregunta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, presidente. Tiene la palabra Isabel Bombal. Con ella ya vamos a cerrar esta día. Ella es directora general de Desarrollo Rural en el Ministerio de Agricultura. Señora Bombal, tiene la palabra y gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, ya buenas tardes a todos. No os preocupéis, voy a ser breve porque veo las caras de hambre, de inanición y de cansancio ya. Y además veo que hay muchísimas caras todavía, con lo cual muchas gracias a todos por estar aquí. Lo primero es mi agradecimiento, por supuesto, presidente, por habernos permitido estar aquí, por haberme invitado a participar en esta jornada, que he ido siguiendo con muchísimo interés y me ha parecido muy interesante el poder escuchar las voces de todos, de una manera o de otra, los que estáis relacionados con lo que hoy se ha tratado aquí, porque es muy importante escuchar para después poder tomar decisiones. Así que gracias por esta oportunidad y, por supuesto, muchas gracias, consejero, por ejercer de anfitrión en esta tierra maravillosa, de poder tener esta jornada hoy aquí, donde hay gente no solamente de Aragón, sino de todas las partes de España, a todos los consejeros, viceconsejero también, representantes de los partidos políticos, de las administraciones, por enriquecer este debate y por entre todos buscar soluciones comunes, que es de lo que se trata al servicio de los ciudadanos, y por supuesto a todos los asistentes, los participantes, por estar aquí hoy. Como digo, estoy impresionada de la afluencia, de la capacidad de convocatoria y de la atención y el interés con la que todos estáis siguiendo esta jornada. Por mi parte, simplemente unas breves reflexiones como Ministerio de Agricultura, puesto que han salido aquí muchas alusiones. Se ha hablado de la política de modernización, del Plan Nacional de Modernización, de posibles elementos comunes y de ver qué podemos hacer, ¿no? Simplemente quería hacer, como decía, unas breves reflexiones sobre lo que como Ministerio creo que podemos hacer y creo que podemos impulsar. Antes hablaba con el consejero de Aragón de intentar colaborar entre todos y no tergiversar y no, sobre todo, intercambiarnos los papeles. Él tiene mucha razón en eso y creo que comparto con él que cada uno tenemos que estar en la posición que nos corresponde, pero entre todos colaborar y buscar esas sinergias para las que creo que estamos capacitados para ello. Y entre esas sinergias, lo que a nosotros nos corresponde más, como bien decía él en su intervención, es trabajar en esa planificación común, en esos objetivos comunes y conseguir que, teniendo en cuenta los diferentes modelos territoriales y las distintas necesidades de todas nuestras comunidades autónomas, todo lo que en ellas se plantea como prioridades para sus
ciudadanos sea posible a través de las políticas que nosotros impulsamos o que se impulsan desde la Unión Europea. Y también hablaba con Ricard Ramón, que está aquí, el representante de la Comisión Europea, con quien tenemos muchísima interlocución, de ver cómo podemos reflejar eso con este nuevo enfoque que tenemos en el marco de la reforma de la PAC. Porque efectivamente esa es una de las primeras cosas en las que nosotros como Ministerio tenemos la responsabilidad de trabajar, en conseguir que la futura reforma de la PAC sea una reforma que sea útil para todos los ciudadanos españoles y especialmente para todos los agricultores que se ven directamente afectados por ella. ¿Y cómo podemos hacer esto? Es verdad que la reforma de la PAC todavía tiene un calendario muy incierto, no sabemos si llegaremos a una votación en el Pleno del Parlamento Europeo en abril y, por tanto, si estará vinculado el Parlamento o no, con lo que allí emane y con la propuesta que se tenga antes de las elecciones europeas, pero en cualquier caso en algún momento va a llegar y está claro que hay un nuevo enfoque, un nuevo paradigma, un cambio total en la visión que desde Bruselas nos han inculcado y nos han transmitido a los Estados miembros de cómo tenemos que abordar esta reforma de la PAC. Y lo que tenemos claro como Ministerio y como Gobierno de España es que en esa reforma de la PAC, independientemente de que tenemos un reto, pero también una oportunidad que tenemos que trabajar entre todos, con las comunidades autónomas y con todos los implicados, puesto que la reforma nos da nuevos elementos de decisión a los Estados miembros. Va a ser una reforma mucho menos prescriptiva y, por tanto, nos deja ese margen de flexibilidad, de subsidiariedad para adaptarnos a nuestras necesidades. Teniendo en cuenta ese margen, para nosotros lo que está clarísimo es que queremos hacer una firme defensa, como estamos haciendo ya, del regadío dentro del marco de la futura PAC. Lo hemos estado hablando antes con el representante de la Comisión, todos los consejeros de las comunidades autónomas en la conferencia sectorial también lo defienden así y nosotros en Europa lo estamos defendiendo como tal. ¿Por qué? Pues como bien decía el consejero de Aragón, en primer lugar tenemos que plantearnos para qué y por qué. Es decir, ¿qué hace que el regadío sea un pilar esencial de nuestra agricultura, en nuestro territorio, en nuestro país? Somos el primer país en superficie regable de la Unión Europea. Tenemos 3,7 millones de hectáreas que suponen aproximadamente el 22% de la superficie cultivada en Europa y estamos a la cabeza en cuanto a la superficie de riego localizado. Aproximadamente el 50% de esas hectáreas corresponden a riego localizado. Somos líderes mundial en materia de regadíos y esto no es más que por necesidad, porque la necesidad se convierte en virtud. Somos un país mediterráneo con un gran potencial y con un sector agroalimentario tremendamente potente que necesita del regadío para poder seguir siéndolo. Pero es más, necesita del regadío para, efectivamente, contribuir a una mejora significativa de la renta de los agricultores, a generar empleo, a generar valor añadido y que ese valor añadido se quede en el territorio y también a ese gran reto que tenemos como país, que es el del despoblamiento, porque la actividad agraria y a través del regadío, con una retribución digna para los agricultores, se consigue fijar población. Por tanto, todo ello contribuye a los objetivos de la PAC y creo que efectivamente también debemos sacar pecho en el sentido de que con la política de modernización de regadíos estamos consiguiendo que el regadío, además de contribuir a esos objetivos económicos y sociales, contribuya también a los objetivos medioambientales. No es incompatible una mejora y un aumento de las hectáreas de regadío y una mejora de las hectáreas de regadío a través de la modernización con una consecución de los objetivos medioambientales. Es más, si logramos una buena modernización de regadíos y una buena aplicación de la innovación en el regadío, tanto en la estructura como en la gestión de los recursos, habremos logrado no solamente un ahorro en el agua, sino que efectivamente podemos contribuir a todos los objetivos medioambientales, a la preservación de la biodiversidad y a muchos otros que están contenidos en los 3 grandes objetivos medioambientales de la PAC. Por tanto, lo que hacemos es defender y defender con datos, efectivamente, con datos contrastados, que la política de regadíos, la política de modernización de regadíos y la aplicación de la innovación permite y nos va a permitir seguir produciendo más, con menos recursos y con menor impacto ambiental, que es lo que nos marca la política agraria común. Por tanto, el compromiso que tenemos es el de defender que se sigan pudiendo realizar regadíos en el marco de la política agraria común y nosotros, como Ministerio, vamos a continuar con esta política de modernización de regadíos. Nuestro principal instrumento es EIASA, efectivamente, y es verdad que existen recursos limitados. Intentamos que esos recursos
aumenten y que haya posibilidad de realizar cuantas más obras de modernización mejor, pero lo que también tenemos que hacer es utilizar muy bien los recursos de los que disponemos, los recursos económicos y los recursos humanos. Y para ello, por tanto, lo que tenemos que hacer es lograr definir conjuntamente con todos los implicados esos grandes objetivos hacia los que vamos, esa búsqueda de un equilibrio territorial y de ver cuáles son las prioridades que tenemos y, sobre todo, establecer objetivos de manera transparente y de manera que sean útiles para todo el territorio nacional, que nos permita priorizar e ir desarrollando esas obras en todo el territorio a través de los recursos que vayamos teniendo. Para ello, coordinación y sinergia absoluta con las comunidades de regantes y con las comunidades autónomas. Es verdad que existen distintos modelos, es verdad que existen distintas aproximaciones y he oído a los distintos representantes de las comunidades autónomas que han hablado y a los representantes de los grupos políticos también, la necesidad de una aproximación conjunta, en muchos casos de modelos conjuntos. Por supuesto que respetamos absolutamente las competencias de las comunidades autónomas, cada una soberana, como bien ha dicho el presidente de la Comunidad de Regantes de Riegos del Alto Aragón, pero es verdad que nosotros, uno de los papeles que tenemos como Ministerio es que tenemos esa visión panorámica, por tanto tenemos datos en la mano que afectan a todo el territorio y que nos pueden servir muy bien para hacer un análisis constructivo y para tomar decisiones con posterioridad. Por tanto, nuestra mano tendida a esas solicitudes que ha ido habiendo de los distintos ponentes que ha habido a lo largo de la mañana, de tener una mesa de diálogo conjunta y de buscar aproximaciones, soluciones, poner sobre la mesa todo lo que esté en nuestra mano para que, en la medida de lo posible, se acerquen, se busquen soluciones o criterios lo más comunes posible. Por supuesto, respetando esas diferenciaciones territoriales y esa soberanía de cada comunidad autónoma al final de tomar sus propias decisiones. Y en cuanto a las transformaciones, también quiero dejar claro que estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, de que no se pueden iniciar obras y dejarlas morir sin que finalmente sean viables por falta de la finalización de las obras correspondientes. Por tanto, nuestro compromiso también es el de ir acabando esas obras que están comenzadas, en muchos casos desde hace muchos años, e ir dando respuesta para que finalmente se conviertan en una realidad y puedan ser utilizadas por los regantes correspondientes. Muy importante, y quiero resaltar también el tema de la innovación, ya lo he dicho, pero creo que es fundamental. La innovación no se consigue solo a través de unas infraestructuras idóneas, sino también a través de una gestión adecuada. Y para eso es muy importante, en primer lugar, poner a disposición de los regantes elementos como pueden ser, desde nuestro punto de vista y desde nuestro trabajo también como Ministerio, el sistema de información el SIAR, el Sistema de Información Agroclimática, que cumple precisamente este año también su 20º aniversario y que tiene más de 450 estaciones meteorológicas dispersas por toda la superficie regable de España y que contribuye a que se consiga esa transformación digital del sector hacia una agricultura eficiente, una agricultura inteligente 4.0, de tal manera que se puedan tomar decisiones mucho más efectivas y mucho más eficientes sobre el uso de los recursos y el ahorro de insumos por parte de los regantes. Y por otro lado también el CENTER. Creo que también había una cierta preocupación sobre el futuro, la viabilidad del CENTER. Por supuesto, vamos a seguir apoyándolo y vamos a seguir impulsándolo, puesto que en su ámbito de trabajo, tanto en el ámbito de normalización como en el ámbito de laboratorio y de prueba de resistencia de materiales, etcétera, para finalmente ejecutar las obras en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, también como formación de cara al sector, desarrolla una labor esencial y, por eso, desde nuestro punto de vista, debe seguir apoyándose y es lo que vamos a hacer. En cuanto a los riegos del Alto Aragón, simplemente decir que es cierto que quedan esas 30.000 hectáreas por modernizar, que tenemos pendientes varias obras en ejecución y otras obras que están a punto de comenzarse a través de la colaboración que tenemos establecida, que también es verdad que hay varios cuellos de botella que no dependen de nosotros como Ministerio, pero que ya hemos empezado a hablar con el Ministerio de Transición Ecológica en aquello que les corresponde a ellos para intentar avanzar y establecerlo
conjuntamente de tal manera que al final sea una prioridad para todos y no hablemos de un ministerio o de otro. Al ciudadano le da igual de qué ministerio dependa, lo que quiere es soluciones y en eso estamos trabajando. Y, por supuesto, máxima colaboración, en este caso con el Gobierno de Aragón, pero lo mismo puedo decir con el Gobierno de Castilla y León, con el Gobierno de Valencia, el Gobierno de Andalucía, con todos los gobiernos que han estado presentes, el Gobierno de Murcia, que también se ha ido. Con todos ellos tenemos colaboración y nuestro deber es trabajar conjuntamente en favor de los regantes de todos nuestros territorios. Para concluir, simplemente decir algo que creo que puede resumir todo lo que se ha dicho a lo largo de la mañana. Todos estamos convencidos de una cosa y es que el agua es vida para todos nosotros, es vida para los regantes, es vida para el sector, pero sobre todo es vida para nuestros territorios. Y si un medio rural no tiene vida y no tiene agua suficiente para poder desarrollarla, acabará muriendo. Por tanto, la obligación de todos nosotros es trabajar conjuntamente para evitar que eso se produzca y para dar las oportunidades de vida con equidad y con igualdad en el medio rural frente al medio urbano. Para ello es fundamental desarrollar una política de regadíos eficiente y responsable. En ello estamos abiertos a trabajar con todos para que esto finalmente sea una realidad. Muchas gracias. Queda clausurada la jornada y podemos ir a comer.